Eh, tenemos en la aplicación, voy a abrir el proyecto. Bueno, ya pusimos, bueno, de hecho, nada más pusimos los botones, pero no, todavía no hace nada. El spinner ya funciona, ¿verdad? Ese ya nos da el número de renglones que representa el número de empleados. Bueno, vamos al botón de aleatorios, ¿sí? Sabemos que en una aplicación real, pues no existe el botón de aleatorios, a no ser que fuera una aplicación de tipo experimental o alguna simulación, pero en realidad no debería existir este botón. Nosotros lo ponemos para poder hacer pruebas más rápido y más pruebas, más cantidad. Bueno, entonces voy aquí al botón de aleatorios. A ver, ¿se acuerdan? Hay 9 columnas en el JTable. Son 9. Las 5 primeras son de datos de entrada y ahí es donde vamos a generar los aleatorios. Y las 4 últimas son cálculos que vamos a hacer a través de la clase, que por cierto la clase la voy a poner aquí. Si recordamos, empezamos con un método que hacía todo ahí junto, todo en el mismo método, y después por necesidades del usuario, pues desglosamos esos cálculos para que podamos darle más información del empleado, bueno, acerca de la nómina, porque la abstracción que hicimos fue para calcular la nómina de un empleado. Ok, bueno, entonces se trata de llenar las 5 primeras columnas con nombre de empleado, un sueldo, días trabajados, horas extras y porcentaje de impuesto. Estos 4 son cálculos. Bien, vamos al botón de aleatorios. En este botón vamos a requerir, pues, obviamente un random. Y ahora sí podemos decir con toda propiedad, estamos creando un objeto de la clase random. Acuérdense que este no es el objeto, esta es una referencia al objeto. Pero pues es muy práctico decir que es un objeto. Para muchas situaciones, pues está bien decir que es un objeto. Ok, vamos a agregar la librería. Y empezamos. Se trata de asignar datos a las primeras 5 columnas del JTable, pero de todos los renglones. Entonces requerimos un ciclo que recorra los renglones. ¿Hasta dónde debería llegar este ciclo? Al tamaño del, pero ¿con qué método sabemos eso? ¿Punto len? Sí, punto len es para un arreglo convencional, pero para este es un get row com, ¿verdad? Entonces, JTable empleados, así le llamamos, punto get row com. Con eso, si trae 10 renglones, va a llegar hasta 9 porque empieza del 0. Bueno, R más. De cada renglón vamos a llenar las 5 primeras columnas. Me voy a brincar ahorita un poquito la del nombre. Voy a empezar con el sueldo diario. A ver, el sueldo diario lo vamos a generar de manera aleatoria, pero vamos a garantizar, porque así lo dice la Constitución, vamos a garantizar el sueldo mínimo, que genere sueldos diarios, pero el valor mínimo pues va a ser el salario mínimo. Y el valor máximo vamos a decir que sean 1,000 pesos diarios, ¿sí? Bueno, entonces le diríamos JTable empleados. Sería set value. Me voy a brincar la columna 0 porque ahí va el nombre. Y esa ahorita la vamos a hacer. Entonces me estoy yendo a lo que es el sueldo. Es en la columna 1. Renglón está bien el R, pero la columna va a ser la 1. Aquí va a ser el sueldo diario. Y bueno, aquí yo mencioné que íbamos a poner un rango entre el salario mínimo y 1,000 pesos. El salario mínimo, según ustedes me dijeron ayer, era 207.44. Gracias. Más
El azar le voy a pedir que me dé un número entre... Quiero que máximo llegue a 1000 esto. ¿Cómo le hago? El 207.44, eso es para que sea el mínimo. Pero el máximo quiero que, si le pongo 1000, pues él se va a ir hasta 1207. Entonces le voy a poner la diferencia entre el 207 y el 1000. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el 207 y el 1000? 793. 92. Ah, le voy a poner 93 porque acuérdense que genera uno antes, ¿sí? Ok. Ese es el sueldo. Bueno. Luego, el siguiente dato que vamos a llenar es el número de días trabajados. No, en 1000. Bueno, es que ya ganar 2000 pesos, bueno, estaría muy padre, ¿verdad? Pero, J table, empleados. Set value. Aquí se trata de poner cuántos días trabajó el empleado. Entonces, el rango que vamos a manejar no es continuo, porque yo quiero poner los días que más se utilizan para el pago de los empleados. ¿Cada cuándo se les paga a los empleados? Cada 15, ¿qué más? Cada semana, cada 10 días, cada 14 días y cada 30 días. Son los más, claro, entre esos hay unos más comunes que otros, pero digamos que son los que, al menos son los que yo conozco. Entonces, como no es un rango continuo, voy a crear aquí un arreglo, así, que se llame días. Es un arreglo de enteros. Estos que voy a poner son llaves, no son corchetes, son llaves. Y entre aquí voy a poner los elementos del arreglo. Eso ya lo hicimos con las cadenas, cuando pusimos un arreglo de nombres para escoger uno al azar. Es lo mismo, es la misma idea. Vamos a poner varios datos numéricos enteros y vamos a escoger al azar uno. Entonces aquí sería 7. No tendrían que ir en orden, pero para que no se nos pase ninguno. 7 cada 10 días, cada 14, cada 15 y cada 30. Estos pues ya tienen su posición dentro del arreglo. Por ejemplo, esta es la posición, ¿cuál? Esta es la 0. Luego está la 1. Esta es la 2. Y luego esta sería la 3, la 4. ¿Sí? Tiene 5 elementos, pero yo voy a escoger al azar algunos de los que están. ¿Está bien así? Ok, entonces, ¿cómo le voy a hacer de este lado? Le diría, set value add en el renglón R. Jóvenes, allá atrás se oye mucha plática. Digo, está bien que platiquen, pero pues que se oigan menos que yo, por lo menos, ¿sí? Renglón R, columna ¿cuál? 2, ¿verdad? 2. Columna 2. ¿Qué sería? Días trabajados. Días, es que como está lenta, trabajados. Bueno. ¿Qué? Ah, porque aquí va el valor. ¿Qué valor vamos a poner? La idea es poner al azar uno de los días que están ahí. Un valor, ¿sí? Es el valor que vamos a poner aquí. Bueno, del arreglo días, a ver, ¿qué tal si yo pongo días 2 aquí? Siempre va a poner el 14 y pues yo quiero que sea aleatorio. Entonces, lo que va a ser aleatorio no es el valor, sino la posición de donde voy a tomar el valor. Aquí, en lugar de este 2, yo le voy a decir con el azar que me regrese un número entre 0 y 4. Pero bueno, 0 y 4, ¿cuántos elementos tiene ese arreglo? 5. Si yo le paso un 5 al azar next,
pues me va a regresar un valor entre 0 y 4. Entonces, el tamaño del arreglo me sirve para definir el límite del azar. Después, le voy a poner aquí, azar.nextInt, y aquí me dice, ¿cuál límite? Ahí yo le tengo que poner un número para que me regrese entre 0 y 4. Le pondría 5, en este caso. Pero ¿qué tal si yo le agrego, le quito valores aquí? Tengo que venirle. Vamos a poner que yo le agregue otro número por aquí, no sé. A alguien que le paguen cada 2 meses, pues no, ¿verdad? Pero bueno. Suponiendo que yo pongo eso, pues le tendría que cambiar aquí al 6 para que me regresara un valor entre 0 y 5. Exactamente. Entonces vamos a ponerle aquí, en lugar del 5, le vamos a poner días.le. Así ya, pues no importa cuántos elementos le ponga el arreglo, siempre va a estar actualizado. Bueno, yo voy a poner otros 2 elementos porque quiero que prevalezca el 7, ya que el 7 es el más común, según yo. Entonces, aquí le voy a poner un 7 y aquí le voy a poner otro 7. ¿Cuántos elementos va a tener ahora? Este es el 4, y luego este es el 5, y este es el 6. ¿Cuántos tuvo en total? ¿Son 6? Son 7, del 0 al 6. Ok, bueno, vamos a poner ahora las horas extras. Bueno, las horas extras, sí, sí es posible que alguien no tenga horas extras, así es que, pues, puedo empezar de 0 y lo voy a hacer hasta unas 10 horas, 9 horas extras a la semana, ¿sí? Me lo voy a poner aquí, no es que no me deja. Bueno, ahorita va a reaccionar. Ustedes pongan ahí un aleatorio entre 0 y 9, ¿cómo sería? Next in 10, en la posición renglón R, columna 3. Es que no quiere avanzar. Al 100. Bueno, creo que ya quiso. Para el impuesto, yo voy a poner un rango entre 5 y 25. Entre 5 y 25. Ahorita los alcanzo, ¿no? Es que se agarró, no sé qué haciendo. Se dio cuenta que es viernes. Es viernes y la compu lo sabe. Como que se agarró actualizando algo y... A ver, quisiera que completaran, las horas extras van a ser entre 0 y 9 y el porcentaje de impuesto va a ser entre 5 y 25. ¿Ok? Entre 5 y 25. Pásale. Este todavía no reacciona, ¿eh? ¿Quién llegó? Nada más. ¿Cómo te apellidas? Saucedo. ¿Y quién más? Ah, caray, pero este es otro grupo.
Pruébenlo, ¿no? Porfa. No, 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 síganle, síganle. Si no, aquí me prestan una máquina y le seguimos. Ahí empezó. ¿Cuál es el qué? El sueldo base es, pues, los sueldo diario por días trabajados, no, o no sé si. Sí, ese lo vamos a calcular. Ese lo vamos a calcular. Ok. ¿Está bien? Aquí porcentaje, hora cero. Pero ahora te sale, no, sí te Sale salen. como cero. Sí, ok. ¿Está bien así? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Es Saucedo, Delgado y Saucedo, ¿ah? Ahí está. Bueno, esta ya me dejó otro ratito. A ver cuánto dura. J, table, empleados, punto, set, value add. En la columna 3 que viene siendo horas extras, y va a ser azar.nextIn. ¿Cuántos? 10, dije que hasta el 9, ¿verdad? Se supone que no deberían ser tantas horas extras porque dicen que si se requieren tantas, pues a lo mejor hay que contratar a otra persona, ¿no? Porque pues, las horas extras salen al doble. Bueno, y luego sigue el JTable. ¿Cómo? ¿Por qué está 10? Ah, nada más es un límite que yo establecí, que van a ser hasta 9 horas extras. Sí, son aleatorios y no dejan de ser arbitrarios también. ¿Sí? Oh, ahí va. Casi no lo estoy usando. Bueno, algunos ya lo tienen. Sería renglón 4. En el renglón 4 que va porcentaje de impuesto, ¿verdad? Porcentaje de impuesto. Yo dije que de 5 a 25, también es arbitrario. Digamos arbitrario, sí, un poquito reales, pero no tanto. 5 más azar punto next in. Si quiero que sea hasta 25, ¿cuánto le tengo que poner aquí? 20 va a llegar hasta el 24 nada más, ¿no? 21, para que me regrese hasta el 20, más 5, 25. 21, bueno, para que llegue hasta el 25. Ok, ¿qué falta? El nombre. Falta el nombre. Bueno, ¿se acuerdan cómo lo hicimos para el ejercicio anterior? El nombre. A ver, lo voy a tratar de, si es que me deja. ¿Cómo lo hicimos para... A ver, aquí está. Aplicación alumnos. Fue esta. Nada más para recordar cómo lo hicimos, porque vamos a hacer algo similar. Este fue el ejercicio anterior. A ver, aquí está el aleatorios. ¿Cómo lo hicimos para poner nombres aleatorios? Y creamos un arreglo de nombres. Es la misma idea exactamente que los días trabajados.
creamos un arreglo de nombres y lo que hicimos aleatorio fue tomar una posición aleatoria de esos nombres. Aquí creamos nuestro arreglo de nombres y por acá le dijimos, del arreglo nombres vas a tomar una posición aleatoria. Y lo mismo que hicimos con los días. Bueno, nada más que esto de generar nombres aleatorios tal vez lo usemos más en el transcurso del semestre. Y sí nos convendría pensar en algo pues que reutilicemos, en lugar de copiar y pegar y así. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí al proyecto y en el paquete, nada más fíjense que está en el paquete. ¿Sí? Aquí le voy a poner el botón derecho y le voy a agregar una nueva clase. Nueva clase. Vamos a crear una clase que nos permita generar nombres aleatorios. Similar al azar, nada más que el azar pues me genera muchos tipos de datos aleatorios, pero nombres no. Entonces vamos a hacer como nuestra clase que genere números aleatorios, nombres aleatorios. Java class. Bueno, la clase se va a llamar nombres. ¿Sí? Nombres. Yo he insistido que el nombre de la clase sea en singular, pero algunas ocasiones es apropiado que sea en plural por lo que va a ser la clase. En este caso quiero que me dé nombres. No me va a resolver algún proceso, quiero que me dé nombres. Bueno, así se va a llamar. Bueno, yo voy a esperar que me dé que abra aquí está, ¿sí? Bueno, la idea de esta clase es que tenga métodos que me regresen nombres aleatorios. Entonces, lo primero que necesito es crear pues un banco de nombres aleatorios, un banco de nombres. Bueno, entonces voy a poner un atributo de tipo string que se va a llamar nom y va a ser un arreglo. Acuérdense que lo que va ahí, lo que va aquí son llaves, no son corchetes, ni paréntesis. Estos son llaves. Y aquí voy a poner pues una serie de nombres. Ahí todos los que quieran, yo voy a poner unos cuantos. No le estoy poniendo acentos, ¿eh? Pues va a ser más aleatorio el resultado. Hasta ahí le voy a dejar. Estamos poniendo, pero lo estamos aislando, encapsulando en una clase. ¿Sí? Y así como puse un arreglo de nombres, voy a poner un arreglo de apellidos. La idea es esto reutilizarlo. Cada vez que en un proyecto yo necesite nombres aleatorios, vamos a reutilizar esta clase. Vamos a hacer nuestra pequeña librería de nombres aleatorios. Entonces sería private, string, apellido, ¿sí? Voy a hacer lo mismo. Aquí sería, voy a poner apellidos así como se me ocurra. Bueno, no tiene que ser requisito que terminen en Z, ¿eh?
Bueno, yo hasta ahí le voy a dejar, ¿sí? Esta es una clase que nada más me va a servir para generar nombres aleatorios. Voy a empezar a poner métodos, ni siquiera le voy a poner un constructor. Voy a empezar a poner métodos, ¿sí? Voy a poner un método que me va a dar a regresar un nombre aleatorio. Y para mantener más o menos la misma idea del azar, le voy a poner al método next nombre. ¿Sí? Next nombre. ¿Qué me va a regresar este método? Me va a regresar del arreglo nom, me va a regresar uno de esos nombres. Si le pongo nom0, ¿qué me regresaría? Juan, siempre me regresaría Juan. ¿Y para qué tengo? No, entonces este va a ser aleatorio. Por lo tanto, necesito un objeto de random. Hay que declarar, lo voy a hacer aquí, random. Lo hago fuera del método porque si lo pongo dentro, si lo declaro dentro del método, voy a tener que estar declarando un random en cada método. Y pues si es un random que va a usar toda la clase, mejor lo declaro como un atributo. Vean que lo que están arriba son atributos de la clase nombres. Entonces aquí le voy a decir random, azar, es igual. El random que está en el frame, pues es diferente, eso es otro objeto, que se llama igual, pero en contextos diferentes. New, que random, así. Vamos a agregar la librería. Cada archivo de código fuente requiere la librería. Y luego, aquí le voy a decir, vas a regresar un nombre de una posición aleatoria de ese arreglo. Entonces ya le diríamos azar.nextIn y la posición la voy a tomar entre 0 y la longitud del arreglo -1. Entonces aquí le diría nom.len. Ahí me va a regresar un nombre aleatorio. Y yo le puedo seguir agregando nombres aquí y ya no le tengo que cambiar acá, porque len se va a ir ajustando automáticamente. Bueno, lo mismo voy a hacer con un apellido, ¿sí? Public string next. No importa que quede así en pocho, next apellido. Bueno, entonces aquí voy a hacer lo mismo pero con el otro arreglo. Return es apellido y luego, ¿cuál apellido vas a regresar? Uno aleatorio. Azar.nextIn. Regrésame un número entre 0 y el tamaño del arreglo. Así. Entonces ya tenemos ahí dos métodos. Uno me regresa el nombre. Yo le voy a agregar unos 3 métodos más con variantes de los nombres. Bueno, voy a agregar uno que se va a llamar nombre corto. Next. Next. Nombre corto. Para mí el nombre corto va a consistir en un nombre y un apellido, nada más. Sería return. Next nombre más un espacio más next apellido. Así. Luego, voy a agregar otro método para que me regrese un nombre completo. Yo considero un nombre completo, pues un nombre con 2 apellidos. Entonces sería public. Vean cómo entre más elementos tengan los arreglos, pues esto sí va a resultar más aleatorio. String, next, este se va a llamar nombre completo. Nombre completo. Y el nombre completo, pues va a consistir en el nombre corto más otro apellido. Sí le puedo poner nombre más apellido, pero si ya tengo nombre corto, le digo, vas a regresar lo que te dé el nombre corto
Estamos reutilizando los métodos más un espacio más otro apellido. Entonces vamos a tener una variedad de métodos que nos van a regresar nombres según lo que puro nombre, get nombre, puro apellido, get apellido. Y voy a agregar por último otro método para poner el nombre como aparece en muchas listas, por ejemplo, la lista de ustedes que nos mandan de escolares, pues viene primero los apellidos y luego el nombre. Es como muchas veces se maneja acá en contextos oficiales. Bueno, le voy a poner public string, se va a llamar nombre formal, por llamarle de una manera. Y va a regresar un apellido más otro apellido más el nombre. Ahí sí no puedo aprovechar lo que ya tengo porque no va en ese orden. Entonces sería next apellido, como si fuera el apellido paterno, ¿ah? Más un espacio, más next apellido, apellido materno, más espacio, más que next nombre. Estamos en los métodos, en los últimos que pusimos, estamos reutilizando los métodos que vienen al principio. Bueno, entonces ya tenemos esta clase. Vamos a utilizarla en nuestro, como lo pusimos en el mismo paquete, pues tenemos acceso a la clase. No le puse ningún constructor, porque realmente, es más, ni siquiera quisiera crear objetos de la clase. ¿Cómo trabaja la clase mat? Cuando yo quiero sacar la raíz cuadrada, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para sacar la raíz cuadrada? Mat.sqrt, ¿no? SQRT. La potencia mat.pow. ¿Por qué no tenemos que crear un objeto mat? Porque, a ver, en el random, en el escáner y en todo lo que hemos hecho nosotros, para tener acceso a los métodos, tenemos que crear un objeto, el objeto azar, por ejemplo, y luego al objeto pedirle el método. Eso es lo normal. Pero en mat no sucede eso. En mat, yo le doy, mat es una clase, mat.sqrt, y sin necesidad de crear un objeto de la clase mat, accedo a los métodos que tiene la clase. Bueno, eso es lo que yo quisiera aquí porque realmente no me interesaría mucho crear objetos de la clase. A ver, vamos a hacerlo de la manera normal. JFrame nómina. Voy a crear aquí un objeto de la clase nombres. Le voy a poner n. ¿Por qué es posible utilizar un constructor si yo no le puse ninguno? Es pregunta, ¿eh? No es comentario. ¿Por qué es posible utilizar un constructor si nosotros no pusimos ninguno? ¿Por qué? No. A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo utilizar? Aquí estoy utilizando un constructor, pero yo no puse ninguno en la clase. Acá no hay ningún constructor. Y no me marca error y va a trabajar bien. ¿Por qué? Porque Java lo crea automáticamente. Cuando Java no ve ningún constructor, automáticamente crea el de default y por eso lo puedo usar. Cuando nosotros agregamos un constructor, Java ya no lo pone. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre, nos faltó, ¿verdad? JTable empleados punto set value en la columna 0, renglón R, columna 0, y aquí va el nombre. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle al objeto n, ya sabemos que eso no es un objeto, es una referencia, y ahí vienen todos los métodos que agregamos a la clase. Yo quiero un nombre completo, entonces le voy a decir, pásame el nombre completo. Eso quiere decir que cada vez en los ejercicios en que necesitemos nombres aleatorios, pues vamos a copiar esa clase y la vamos a usar. Ya la lógica ya la trae dentro de la clase. Vamos a probar, ¿sí? A ver, la idea es esta, que, bueno,
¿Ya me generó aquí nombres aleatorios? Hay muchas repeticiones de nombres y apellidos porque son poquitos. Son poquitos los que tenemos. ¿Está bien? Bueno, a ver, pero ¿saben qué? Yo les dije que quería utilizar, en realidad no me interesa tanto crear objetos de la clase nombres, por eso le puse nombres también. ¿Cómo le haríamos para que trabajara como mat? A ver si se entiende lo que quiero. Yo no quiero crear objetos de la clase nombres. Quiero que directamente aquí le ponga, como lo hago con mat, que le ponga nombres, punto, next nombre completo. O sea, quiero eso. Hay clases que no es necesario crear objetos. El ejemplo lo tenemos en la clase mat, es el más, digamos, el más típico, pero lo tenemos en otros. Por ejemplo, para ordenar un arreglo, ¿cómo le hemos hecho? Arrays.sort, ¿sí? Le ponemos arrays.sort, pero arrays es una clase. No tenemos que crear un objeto de la clase arrays para acceder al método sort. Y así como ese, hay muchas clases en Java que sin necesidad de crear un objeto podemos acceder a sus métodos. Eso es lo que yo quiero que suceda con nombres, porque en realidad pues no sería tan necesario crear objetos de esa clase. Bueno, entonces vamos a hacer esto, miren. Ahorita obviamente que nos marque error porque no está preparado para que lo pueda hacer. Entonces me voy a regresar a la clase nombres y para que un método pueda ser utilizado directamente desde la clase y no desde un objeto, se declara como static. ¿Se acuerdan de que eso aparecía en el modo consola? O sea, le voy a poner aquí, para que un método pueda ser usado desde la clase y no desde el objeto, se declara static. Entonces aquí le voy a poner public static. Public static. Todos los métodos los voy a poner estáticos. A todos los métodos. Pero, ¿qué sucede? Marca error. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá. A ver, acá ya me quitó el error. No, todavía no me lo quita de aquí, ¿verdad? Porque como la clase marca error. A ver, entonces me voy a regresar a la clase nombres. Miren, lo que sucede es esto. El static es un elemento de la clase, no de los objetos. Es decir, que para acceder a un elemento estático, yo lo hago con el nombre de la clase, no con un objeto. Lo que pasa con el arrays, lo que pasa con mat. Todos los métodos de mat son estáticos. Los métodos de arrays son estáticos. No necesito crear objetos, sino que desde la misma clase los puedo acceder. Bueno, pero para que eso sea, para que eso funcione correctamente, los elementos que están dentro del método también deben ser estáticos. Bueno, después vamos a ver el concepto ya en forma de lo que es un static. Aquí lo que necesitamos es que también los arreglos sean estáticos. Y me sigue marcando error. ¿Qué otra cosa debería ser static? También es random. Bueno, el random ni siquiera le pusimos private. Porque en realidad el random es un atributo de la clase. Entonces ya pusimos todo static y por lo tanto ya podemos acceder a los métodos sin crear un objeto. Acá a ver, ya quitó el error, ¿verdad? Entonces, pues ahora vamos a utilizar directamente la clase nombres para generar nombres aleatorios.
Aquí, esto lo voy a quitar porque ya no fue necesario. Y vamos a probar. Debe funcionar igual. Debe funcionar igual. Por ejemplo, aquí en lugar de nombre completo, tal vez yo quiera ponerlo con el nombre. Si se fijan que ya no aparecen todos los métodos como cuando era objeto, nada más aparecen los métodos estáticos. Entonces aquí sería, le voy a poner nombre formal. ¿Sí? A ver, ¿cuál debe ser el cambio con el nombre formal? Pues que debe aparecer un apellido, otro apellido y luego el nombre. Sí, ahora García, Pérez, López, Ruiz, Ramírez, López. Hay muchos primos por aquí, ¿verdad? Bueno, creo que ya no alcanzamos a hacer el botón calcular. Nada más hicimos el aleatorios. ¿Cuánta eficiencia? Bueno, preguntas, dudas.